Hola, yo soy María Fuentes Y yo soy Ana López. y vamos a hablar sobre la película Living with Michael Jackson y campaña de Boris Yeltsin acerca de la imagen. Entonces, en la película de Boris Yeltsin se habla mucho sobre la imagen que tiene el candidato y cómo se tiene que mejorar esa imagen para que logre ganar las elecciones. Ok, y en el caso de Michael Jackson, no, podemos notar cómo no muestra la credibilidad, cómo no, o sea, no es seguro que nos esté diciendo la realidad de su vida, porque podemos ver que el que entrevista dice, es que no estoy seguro que nos esté dando datos correctos, o sea, no hay como una cierta coherencia en algunas cosas y también lo podemos notar por cómo sale, cómo su forma, su cara, su imagen. Tanto que más o menos ya al final de la entrevista dice que cuando ven el coche dice que hay unas cosas que no aclaró, que no le quedaron muy claras, entonces que él quiere confrontarlo otra vez. Igual de la misma manera Michael Jackson vuelve a negar todas las acusaciones, pero al mismo tiempo como que empieza a dejar de ser tan duro consigo mismo y se suelta un poco y sí dice, bueno, ok, sí, me operé de la nariz, pero nada más, nada más. Y al principio había dicho que nunca no se había operado nada. Y también pienso que es como que le hace preguntas en las cuales no al principio se ve ¿cómo que tu padre te maltrataba? ¿Cómo te pegaba? ¿Con qué te pegaba? O sea, el que está preguntando es también como que, o sea, sabemos que así es en los medios de comunicación, que es como, dinos bien las cosas, dinos cómo fue, y a lo mejor en la forma, en lo personal, él se sentía como atacado, y, no, o sea, sí mostró las cosas y se decía, ay, no me hagas esas preguntas, como que veíamos que trataba de llorar y todo eso, entonces también como que podemos ver que cómo es una imagen, tanto en lo personal y cómo nosotros lo vemos en un concierto, en un DVD, y decimos, ay, no, o sea, es una imagen pública, tiene la mejor vida del mundo, y no, o sea, también no vemos esa parte de atrás de las personas, de las figuras públicas. Que precisamente ese es el punto del documental de Living with Michael Jackson, como este güey, el entrevistador, lo va siguiendo por toda la gira de Michael Jackson, que primero llega a Las Vegas, conoce a los hijos, cosas que no se saben de él. Ese fue precisamente el punto del documental, ver todo eso que se supone no conocíamos de Michael Jackson, como el lado humano de Michael Jackson y no lo que todos vemos de conciertos y así como decías. Sí. Otro de los errores del mal manejo de información es el de secretismo y desconfianza, pero ese creo tiene mucho que ver más con Boris Yeltsin, porque en la película no, los consultores políticos, nunca ven a Boris Yeltsin, siempre tratan a través de la hija y de los, como, no sé, de la mafia ahí. Y es un problema para ellos porque nunca saben qué decir, aparte de que tienen mucho miedo todo el tiempo. Parece que los van a matar, pues ya al final de la película George que se pone como todo loco. O sea, todo ella nunca se da la luz, o sea, nunca se da como a conocer. Exacto, y aparte todo el punto de la película es ¿qué vamos a hacer para que Boris Yeltsin gane las elecciones? Porque si tomamos en cuenta el contexto de Rusia, acababan de salir de la Guerra Fría, acababan de terminar con todo el comunismo y justo estaban apenas tocando la democracia. Y si lo comparamos Rusia con Estados Unidos, que es un país sumamente democrático, entonces, ¿cómo contratan a estos consultores políticos amantes de la democracia y los llevan a Rusia para que logren esa campaña democrática? Pero ellos están tan acostumbrados al sistema democrático de Estados Unidos y en Rusia no todo es como de mándame el papelito que no tenga nombres, nada de información, no hables con los medios, que no sepa que está aquí, nada. Sí, es como más fuentes, ¿no? Es como, necesito saber bien qué está pasando. Exacto, entonces todo ese mal manejo de información, el hecho de que hayan triunfado al final quiere decir que eran excelentes consultores políticos, porque con tantos errores que hubo a lo largo de la campaña, o sea, todo lo que tuvieron que hacer para cambiar la imagen pública de Boris Yeltsin, que todo el mundo le tenía miedo, no confiaban en él, era el güey que nunca sonreía, que siempre estaba serio y no daba discursos públicos, no salía en la tele ni nada, y que tuvo que hacer todos estos videos de él bailando con la gente y también dándole besos. Una fidelidad, ¿no? O sea, entre ellos, entre los consultores. Ah, sí, o sea siempre se mantuvieron juntos. Y gracias a eso
sacaron adelante la campaña. Exacto. Tuvieron como lealtad hacia lo que iban a hacer. Uh-huh. Okay. Y también había como, o sea, cuando los contratan fue porque había todo ese trabajo que tenían detrás de ellos que les dio toda la credibilidad para poder, que se los llevaron a Rusia. Entonces, pues eso está súper bien. Y sobre, por ejemplo, también otro error es el mal manejo de poder, porque, o sea, todos creen que cualquier tipo de información es poder, pero realmente... Hay que saber cómo dividir la información, ¿no? O sea, la información, ok, sí, yo voy a investigar determinada información, ok, sí, de tales fuentes voy a saber que, o sea, digo, voy a agarrar esta información, pero no, sí, esa misma información no la puedo sacar como a los medios y a lo que va a decir, no sé, en este ejemplo, ella, porque es diferente la información que yo voy a manejar ante los medios y la que yo tengo con toda mi persona, cómo manejo mi información interna y cómo manejo como la información externa del asunto. Por eso también cuando le da el infarto a Boris Yeltsin y que todos los medios de Estados Unidos que sabían que los constructores estaban allá, que les empiezan a marcar así de, oye, cuéntame, si está muerto Boris Yeltsin, ¿qué le pasó? No sé qué, y como que nadie les avisó a ellos que ellos eran los que estaban manejando la imagen de él. Entonces ellos todo el tiempo tienen que estar informados, pero nadie les decía nada. Entonces ahí también hay una confusión totalmente de información, sí. Nada pasa de un lado a otro, entonces, o sea, el hecho de que hayan triunfado al final es como aplausos para ellos. Sí, claro, por todo lo que hicieron, trabajaron, investigaron, que era lo principal, como la información, lo que tenían que dar a la luz. Sí, porque, o sea, si nos ponemos en el punto de imagen es percepción, por eso totalmente tenían que cambiar la percepción de la gente. Ajá, claro. Si no, de ninguna manera iban a ganar. Sí, tienen como adentrar al público, o sea, hacer creer al público otra imagen, que tengan otra imagen, aunque ellos sepan que no es como la verdad, pero tienen que manejar por eso ese punto, desde ese punto. Sí, que finalmente sí lo lograron, porque al principio iba como 2 puntos, 4 puntos, así, y de repente ya iba ganando por 3 puntos. Claro. O sea, le llevaba una ventajota el otro candidato, y sí, o sea, el hecho de que sí lo hayan logrado estuvo súper bien. Ok. Bueno, eso es todo. Gracias, bye.